Bien, hoy día vamos a empezar la parte del diseño del sistema de agua potable del edificio. Y para eso necesitamos comprender un concepto que es muy importante en la red vamos a hacer un esquema de un corte en una calle, todo lo que sea alcanzado, las aceras, en la red, en la vivienda, un retiro. Entonces, cuando se hace el diseño del sistema de agua potable, hay normas para establecer a qué lado de la calle va a ir esta tubería. La norma establece que la tubería de agua potable, cuando se habla de potabilidad, sí se puede tomar y cumple las condiciones que la Organización Mundial exige y nuestra norma también. O sea, hay ciertos límites de cantidad de iones, calcio, magnesio. El exceso de eso pues, causa enfermedad. Entonces, esta vez cuando cumple tiene un límite, pero además está desinfectada, ¿no? Esta tubería de agua potable en una calle debe ir, debe ir al lado este o al lado sur. Entonces, dibujaremos acá un esquema de un manzano. La calle. Y supongamos que el plano está orientado con el norte hacia arriba. El norte más bien. Entonces dice la norma que las tuberías deben ir al lado sur, es decir, norte, sur, este y oeste. Deben ir al lado este o al lado sur. Si pensamos en esa calle, tendríamos que tener al lado, y dice que también debe estar a una cierta distancia, normalmente dice la norma a un tercio. Entonces, si ponemos la luz, entonces a L tercios debe ir la tubería de agua. Entonces, acá al lado sur, un tercio. Y si es al lado este, la tubería debe ser un tercio de la longitud de la calle. Entonces, todo el sistema de agua y bajo las condiciones. Entonces, cuando se hace el diseño de un sistema de agua potable, las condiciones básicas son de caudal y de presión. De tal manera que aquí se garantice que hay una presión suficiente y también el caudal de presión suficiente. Y caudal suficiente. Porque los diseños que se hacen para sistemas de agua potable en ciudades, comunidades, se evalúa la cantidad de personas que pudieran ocupar en un manzano y en las ciudades a por densidades. Pero en la zona central viene alta densidad. Entonces, por lo menos como están mencionadas por kilómetro cuadrado, hay densidad alta, media y baja, ¿no? Son experiencias que le importan
cantidad de personas establecida abajo. Pero se hace el diseño bajo esos criterios y a partir dándoles una dotación como nosotros vamos a hacer, se determina el total que tiene que tener cada manzana. Y esto se hace parte, ¿no? Hasta las 3 partes de ese criterio. Esta área va a construir el agua. Eso se hace para autocarga. Bueno, entonces lo primero que debemos saber es que debe haber una presión suficiente. Y un candado suficiente. Entonces, depende de eso, lo que yo pueda después realizar para el diseño. Porque si no tengo presión, no voy a poder ver el agua. Si, digamos, el bombeo, como en su caso, aquí en el centro es 24 horas, pero en las zonas periféricas pues se corta. Entonces tienen que acumular agua, entonces hay que construir un tanque. Pero en otro lado, como acá, la dotación es permanente, entonces puede ser en la tubería, si podemos decir, que sea muy alto, y que sea en la parte central, por lo tanto, hacemos un esquema como está. Entonces hay una simbología también, ¿no? Una simbología para el trazo. Esquemáticamente voy a poner aquí. Aquí puede haber una lavandería, aquí puede haber una ducha, aquí una mamá, tal vez un inodoro. Cuando se hace el diseño, todo esto tiene que considerarse una simbología respecto al sistema granular. Son llaves, medidores, simbología respecto a la ducha, la mamá. A este lado podría ser igual. Las tomas de los inclusive que hay una llave de paso para control de la entidad que da el servicio, porque si no pagan, no solamente le van a cortar acá, sino pueden cortar la parte inferior. En Oruro las tomas son así laterales. En Santa Cruz es aparte, es hacia arriba. Tienen un mismo objetivo. Las aguas de Santa Cruz tienen bastante arena, limo. Entonces, para que eso no afecte, entonces todavía el limo está y no trata de subir hacia encima. Pero es única, entonces. Bueno, entonces esto va a venir acá, va a llegar a la acera, igual. Va a tener sus llaves de paso, esta llave de paso es para el control de la entidad. Desde acá hasta la tubería, podemos decir que es una convertida que controla y que maneja, es prohibido manejar esta parte. Por ley, solamente la entidad que hace la instalación o que presta, la EMSA, como se llama, la empresa prestadora de servicios de agua potable, en su caso es CERA, solamente ellos pueden manejar. De esta llave de paso hacia adentro, sí pueden manejar. Supongamos que hay buena presión y esto puede alimentar a la planta baja, al primer piso, cuarto piso. Todo va a depender de la presión disponible. Es importante. En la norma, como vamos a ver, existe ciertos criterios. Por ejemplo, indica que para evitar que puedan tener problemas los artefactos, llaves de paso, válvulas, etc., la presión máxima debería ser de 60 a 40 metros por unidad. Y la presión mínima para el diseño debe ser de 2, en cualquier punto. En este caso, pues así, aquí una ducha debería tener 2 metros por unidad. Luego así se pasa de nuevo. Entonces, con este criterio es el que se diseña, y ahora vamos a otros aspectos. Y el primer aspecto que les muestro acá, que está en la norma, está en el reglamento, de ahí los he tomado, es un sistema directo sin tanque bajo. ¿Qué quiere decir? Que la presión en la celda es suficiente para llegar al último piso y tener una presión mínima de 2 metros. Se comprueba, se aplica la ecuación de Bernoulli para fluidos reales y se hace una comprobación en todo este tramo. Con la presión medida acá, se mide con un manómetro para líquido y
se va analizando las pérdidas de carga, tanto por rugosidad de tuberías o por cambios de dirección. También por accesorios, como son las tesas, hasta llegar al último. Después estamos por aquí, el último factor, el más desfavorable es el más alejado. Ahí la presión mínima tiene que ser 2 metros. Entonces, en un sistema directo. En nuestra ciudad, en algunos sectores sí trabajan, pero ustedes normalmente tienen un tanque. Y eso, por ejemplo, que a veces la sede no funciona 24 horas. Y a veces por previsión también, aunque en el centro funcione 24 horas, no tienen la presión suficiente. Entonces, en edificios altos tienen que construir un tanque donde almacenen para luego distribuir. Entonces, un sistema directo debe tener presión suficiente y control. En un sistema, cuando la presión no es suficiente, es decir, no va a llegar a estas extremos para 10, 15 metros de media. Entonces, lo que se hace es construir también el tanque, pero en este caso, por el problema de que no todo el día se tiene el servicio, y no tengo que acumular agua, digamos que sea servicio de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, como ocurre en muchos sectores de nuestra ciudad. Entonces, desde las 3 de la tarde se va a cortar, entonces tienen que acumular agua en algún lugar para prestar el servicio de las horas. Entonces, pero la condición aquí es que haya presión suficiente para que pueda subir al tanque. Ahora, inclusive se puede combinar esto. No solamente va a subir al tanque, yo puedo interconectar aquí a la red. Mientras esté llenando el tanque, tenemos que seguir. Se puede hacer combinación. Entonces, para esa condición, la presión tiene que ser suficiente para otra condición. Esta sería quizá la más ideal, la que normalmente se construye por distintos criterios de seguridad. Aquí la presión no es suficiente, no llega al tanque, no llega a eso, pero sí llega al tanque. Se almacena, se bombea a un tanque elevado y después se distribuye. Pero la condición es que no hay presión suficiente para llegar al tanque. Entonces hay que ser un tanque bajo, un tanque elevado. Los volúmenes están establecidos por la norma. El tanque bajo tiene, bueno, el anterior reglamento hablaba de 1 tercio. Tenía que tener 2 tercios del volumen que se requiere en el edificio. Entonces, todo esto tenemos que diseñar con diferentes condiciones. Desde la cometida, diseñar el tanque, la tubería de bombeo, el volumen del tanque, la distribución para llegar a los productos de luz. Hace un buen tiempo ya se está utilizando en la ciudad de La Paz, este sistema. Porque imagínense a veces, supongamos que sea un edificio de oficinas y la superficie sea 100 metros cuadrados. La dotación para oficinas es de 6 litros por metro cuadrado. Entonces, en un piso que es de 100 serían 600. Y si es de 10 pisos, 1000. O sea, 6 toneladas en peso. ¿Y qué pasa con la estructura? Es sobrecargada, ¿no? 6 toneladas cargar, a margen de que tiene que existir las vigas, el peso de carga muerta y carga viva, etc. Además tiene que subir 6 toneladas, que puede inclusive cuando hay riesgo. Entonces, últimamente se ha dado el hecho de que ya no se construyen en La Paz ese tipo de sistemas, porque va muy poco, cuando son bastante altos, ya consideran sistemas con bombas hidropneumáticas. Esta bomba lo que hace es, todo se calcula el volumen de consumo hasta el tanque bajo, se instala una bomba. Esta bomba lo que hace es almacenar aire a presión y con el impulso del aire a presión se hace la distribución a las personas. Es más económico el tanque, pero sí en la parte de mantenimiento siempre habrá. Hay que hacer mantenimiento, que se corte, que no haya energía eléctrica, y es un problema. Pero también se corta en La Paz, es muy frecuente. Este otro sistema es a través de hidroceles.
La bomba, a ver, cuando son pequeños digamos, la cantidad que tienen que distribuir, se utilizan los señores muertos, ¿no? Pero cuando son grandes consumos, por ejemplo, el Hospital General de La Paz tiene el sistema de cosas de fotografía. Entonces, esa presión se llega a generar en la parte más alta. Y a partir de eso, con presión distribuida por el piso. Estos tanques no pesan casi nada, de aire, de aluminio. Por lo tanto, no le, también en instituciones como edificios bastante con cúbilos elevados se puede hacer el diseño. Bueno, pasa eso, bueno, esta tabla la vamos a hablar. Entonces, esta tabla nos permite determinar el número de artefactos dependiendo de la funcionalidad del edificio. Los arquitectos también tienen una tabla parecida. Entonces, sus diseños, porque nosotros vamos a trabajar sobre planos arquitectónicos y hay la tabla. Entonces, a partir de eso, hacemos el diseño. Pero es nuestra responsabilidad verificar esa cantidad de artefactos. Esta es la cantidad mínima, como dice ahí, el número mínimo de artefactos ejecutables, y ahí nos establecen los valores, ¿no? Para un inodoro con cada 70 minutos. O sea, tiene que tener un restaurante por lo menos un inodoro, tanto para valores como para la etiqueta de servicio. En el caso de viviendas, como decíamos, en multifamiliares, un inodoro por departamento, un lavamanos, una ducha, y si es necesario, lavaplatos por cada departamento. Eso está en función del tipo de diseño. Entonces, no hay por dónde perderse. Y nosotros tenemos que hacer una verificación. Si está diseño arquitectónico se ha puesto más de lo que se recomienda el reglamento, está bien, ¿no? Y no nos podemos comentar, pero fíjese, a veces eso sale de la necesidad. Digamos una vivienda familiar, nos van a pedir, acá, un inodoro, un lavamanos, eso es suficiente, al mínimo. Pero a veces uno tiene, y es cuestión de prácticas, visitas, o hay niños en la. Entonces, la visita podría tener un baño, un toilet, un toilet que tenga solamente inodoro y lavamanos. Sería ideal, 2 cuartos de baño, ¿no? Requerimiento mínimo. En el caso de los niños igual, ¿no? Están ocupados varios, no van a esperar. Entonces, puede ser estrés, hay que prevenir un cuarto de baño, un toilet. Bien, vamos a ir pasando lo que vamos a ir utilizando de la norma. La dotación de agua se hace por persona. Digamos, el departamento está previsto para 5 personas. Entonces, el volumen de esa agua sale de esta. Considera, fíjense aquí, dice, ciudades menores, se llaman así, para entre 2.000 y 10.000 habitantes, ciudades mayores entre 100.000 y 500.000, ciudades metropolitanas mayores a 500.000 habitantes, ciudades intermedias entre 10.000 y 100.000. Nosotros estamos para ciudades mayores entre 100.000 y 500.000. Y a partir de eso, las dotaciones que se da per cápita, quiere decir por persona, en zonas urbanas, está establecido de acuerdo a la región, altiplano, valles y llanos, aproximadamente a estas alturas, ¿no? Nos dan también valores de precipitación. Aquí llueve bastante, nos dan las temperaturas promedio, y aquí están los valores que debemos adoptar. Entonces, fíjense que en el caso de que fuese una ciudad menor, la dotación en el altiplano, pues en Chayapata, Guaní, estaría entre 70. En Oruro estaríamos entre 80 y 100. Y
de paso nos dice en cualquier región, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de agua que les pongamos. Si le ponemos agua, pues vamos a algo más. Pero imagínense para 300.000 habitantes, para la ciudad 200.000 habitantes, la cantidad de agua. Multiplica por 100 cuántos litros de agua consumimos. Tampoco es bueno ponerle un valor exagerado, ¿no? Tiene que hacer un análisis. Y de esa manera se establece la cantidad de agua que le vamos a dar a cada persona. Estos valores tampoco son así al azar. Se han hecho estudios de esto por consumo individual. Por ejemplo, a ver ustedes cada día cuánta agua en una ducha, un consumo, ya sea de hamburguesa, de bebida, de desayuno, lavado de ropa, movilidad, lavado de auto. Eso se dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ciudades mayores y ciudades metropolitanas, y eso es la diferencia ¿Pero por qué mayor consumo? Porque en Santa Cruz necesitamos consumir el agua, ¿verdad? Mucha calor, nos deshidratamos, en la higiene también. ¿Cuántas veces se duchan ustedes al día? Una vez. A veces el día por vez. Pero en Santa Cruz, obligado 3 veces al día, ¿sí o no? En la mañana, a mediodía y en la tarde. ¿Por qué a mediodía? Porque el viento, arena, además de estar transpirando, se pega, está con la arena, ¿no? En la noche igual, pegarte en la ducha. Por eso ha sido cuantificada de acuerdo a la sostenibilidad. Y otra forma que vamos a utilizar es esta. Es un cuadro de relaciones comerciales públicas, ¿no? Cuando al caso yo quiero hacer un diseño, digamos, de un centro educativo, escuelas, colegios, universidades, se toma una dotación de 50 litros por año, son 200 alumnos. O sea que son 1000 alumnos, en el caso de la universidad, se entra en el edificio de oficinas, les comentaba, ¿no? Que es el valor de energía, 6 litros por metro cuadrado. Entonces, así, también para lavado y parqueo, centros de salud, 50 litros. O sea, cada persona, hay locales industriales, locales comerciales, etc. Dependiendo de. Otro criterio que vamos a utilizar es el caso de los tanques. Decían que el sistema es indirecto, pero sin bombeo. Entonces, la situación, ahí el volumen del tanque se calcula bajo esta ecuación. Entonces, lo dice que este es el volumen útil del tanque, este es el consumo, y el consumo va a salir multiplicando, pues, un edificio de departamentos, cada departamento o 2 departamentos de 10 personas, digamos, por cuántos pisos serán, y se multiplica, y de ahí sale el volumen de consumo. Pero además hay que implementar un volumen contractual. O quizá pueda haber un volumen de otros usos, como va a depender mucho. También acá hay otra recomendación. Esto todo es producción mencionando, ¿no? En casos excepcionales, en áreas o centros urbanos donde el servicio es discontinuo o restringido, ya les comentaba ese caso, no todo el día puede haber rotación o la presión. Entonces puede haber cortes programados de volumen del tanque, ese no tema que la determinación considerando el número de días carentes de servicio. Porque en algunos casos, a veces por días, no se tiene todos los días disponibles de la ¿cuánto vendería? Se lo dice acá. En ningún caso el volumen será inferior al consumo diario del inmueble, ni menor al límite. Antes establecía un metro cúbico, o sea, 1000 litros, ahora han bajado. 1250, más o menos. Entonces el volumen líquido va a ser el volumen del tanque de consumo, número de días sin servicio, hay que multiplicar, porque hay que almacenar esa cantidad de agua que vamos a consumir. Lo que interesa es el volumen de agua. Ahora, en función de las regiones de abajo, altiplano,
En función de la región del plano, valles y llanos, del tamaño de la localidad del inmueble, se deberá considerar el volumen adicional de reserva contra incendios y otros. Claro, porque a veces no es lo mismo, ¿no?, en el altiplano que en el llano, son otras necesidades. Pero aquí también dan recomendaciones cuando es indirecto con bombero. Es importante bajo esa pregunta acá, fíjense, ya tiene mucho, nos dice que como volumen útil de almacenamiento se acercará al menos un volumen igual al consumo diario distribuido. O sea, 60% para cualquier vapor. O sea, ahora vale 3 kilos de reducción, 3 kilos en el tanque cisterna de aquí abajo, y el 40%, o sea, 2 kilos en el tanque de abajo. Los volúmenes se ponen a calcular. Entonces, yo también hay algunos detalles en casos excepcionales, cuando los servicios discontinuos que hay que almacenar por día, también hay que tomar en cuenta esto. Verificar el número de días por ese parámetro. Otro detalle, en el caso del sistema hidromático, todo sistema hidromático deberá contar con un tanque sistema con una capacidad igual o mayor al consumo. Entonces, en el caso de un edificio multifamiliar, contamos el número de personas, multiplicamos por la dotación, por la tabla, 80 y 100, para el menor o mayor. Ese volumen es el total que debemos considerar en la parte. Cuando es tanque elevado, lo mismo. Porque es tanque elevado, tiene que contar a todo el edificio. Es una confusión que siempre en los exámenes yo les doy a veces así, compresión suficiente, y le ponen un tercio o 3/5. Entonces, no, solamente eso es para poder tanque diferencial en el mundo. Es decir, un tanque elevado, todo lo consume, tanque bajo, todo. Bueno, también es importante que cuando hagamos el diseño, verifiquemos la velocidad. Para cada técnico, empezando de media, 3 cuartos, 1 pulgada. Esto está verificado por experimentos en laboratorio. Las velocidades máximas deben estar de acuerdo a esta tabla. Claro, esto sale de una ecuación de diámetro, sale. También establece su valor máximo. Ahora, ¿por qué? La condición, hay dos condiciones, un valor mínimo de velocidad y un valor máximo. Este es el máximo. El mínimo se establece también, lo dice la norma, en 0.6 metros. Esa velocidad ha sido verificada para garantizar la autolimpieza. No crean que todo el agua es pura de nieve, ¿no? Si ustedes van a hacer un esquema isométrico por delímite, si pueden, si tienen tanque, su tanque, con mucho cuidado de hacerlo, para observar qué hay ahí adentro, qué accesorios tiene, y el fondo, fíjense, va a estar de seguro en línea. El campo de fondo sabemos agua de pozo, y el pozo tiene limo, arena, y todo eso succiona pues, con potencia de la agua. Lleva por hacer y llega al tanque y ustedes se van a verificar. Entonces, para garantizar de que estos sólidos no se queden en la tubería, la velocidad mínima debe ser 0.6. Eso garantiza la velocidad. Y la velocidad máxima debe ser este valor. Y ese valor se adopta porque, pasados estos valores, las tuberías empiezan a silbar. No sé si han debido poder escuchar el ciencia de algo muy simple empiezan a sonar. Pues para evitar eso, garantiza esta velocidad que no se va a generar velocidades máximas para la tubería de proceso. En el caso de presiones, como estamos comentando, dice la presión mínima de servicio en la red de abastecimiento de agua potable deberá ser fijada por el competente de acuerdo. Para fines de diseño, la presión de trabajo o presión dinámica mínima no deberá ser menor a 2 metros por unidad. O sea, en el arreglo, debería ser 2 metros por unidad.
para todos los puntos de utilización, salvo lo recomendado por los proveedores. Ahora, puede ser más, pero esto es mínimo, hidráulicamente tiene que trabajar con 2 minutos. Ahora, si es una ducha todavía necesita 5 veces de agua. Tenemos que garantizar, además de que la ducha consuma de 2 minutos. En el caso de artefactos con válvulas de descarga para inodoro y o tanques hidrofusión, la presión dinámica mínima en condiciones de presión o funcionamiento será fijada por el productor. O sea, la entidad será en este caso fija, ¿no? Una presión de trabajo. En el caso de inodoro de bajo consumo de agua, por ejemplo, por tanque, o sea, hay presiones mínimas para que funcione. En el punto 4 dice, la presión estática máxima aceptable no será mayor a 40 K. En caso de superar esta presión, se deberá considerar una instalación de. O sea, la presión que tiene que tener el tanque de vaso, la parte más baja, debería ser esta, 40 metros. Ahora, entonces suponemos que son 40 metros. ¿Qué pasa si le dices 80? Habrá que tener un cierta altura, ¿no? Para garantizar. Porque las tuberías tienen una capacidad de resistencia a presión, normalmente 100 metros de agua. Pero las condensaciones con la noche serían 40, para garantizar que no haya acumulación ni haya colapso. Los caudales se diseñan, los caudales ya para el diseño de los artefactos de las tuberías, tienen que considerarse los caudales máximos. Pero, ¿a qué se refiere eso? Fíjese, en un cuarto de baño, cuando ustedes ingresan, ¿cómo se va utilizando los artefactos? Uno por uno. ¿O utilizan de golpe todo? No, ¿verdad? No todo. Si yo diseñara mi tubería de ingreso al baño con la sumatoria de caudales, estaría bien, ¿no? Tampoco estaría mal, estaría bien. Pero nunca voy a utilizar todo eso. ¿Qué me va a hacer por uno? Pues no necesito utilizar todo ese caudal, pero nunca se va a dar. Es por eso que se habla de caudal probable. Este método de conteo se ha hecho experiencias en Brasil, en edificios. Se ha puesto en cada cuarto de baño qué artefacto utiliza, a qué hora, en cada piso. Esa probabilidad se da en el hecho de que en un cuarto de baño que está al piso de arriba está utilizando, y quizá la parte de abajo también, o quizá la parte más abajo. Es la probabilidad de poder utilizar. De ahí sale esa probabilidad. No para el cuarto de baño donde utilizan todos los artefactos. Es decir, que no vamos a hacer el diseño con una sumatoria de caudales. De ahí salen estas ecuaciones que han sido probadas. Y cada artefacto tiene una unidad de gasto, un consumo de litros por segundo. Por ejemplo, esta ecuación se establece entre, esto es para el caso con tanques cisternas de descarga, entre 0 a 100, se utiliza esta ecuación, entre 100 a 500, de 500 a 1000, esta es la ecuación. Esto se introduce en un sistema en Excel. Entonces, esas unidades de gasto las vamos a asignar de acuerdo al tipo de artefacto. Hay una tabla, de asignar los valores. El valor total de la unidad de gasto se presenta el factor de demanda del equipo o conjunto de artefactos de distribución de agua potable. Bueno, entonces, en el cambio de agua fría y agua caliente, los valores casi son los mismos y el diseño casi es el mismo, solo que le va a tener distintos valores. ¿Viste la tabla que estas son las unidades de la parte de médica? Unidades de gasto por aquí en la columna de la artefacto sanitario, por el caso de una tina, un bidet, una lavadora automática, una máquina automática, un bebé, un equipo, lavaplatos, etc. ¿no? Y dice, especifica que van a ser esos valores que están acá abajo.
se van a dar para viviendas unifamiliares o de 2 departamentos. Estas otras se van a utilizar en edificios multifamiliares con 3 o más departamentos. Y estos en edificios públicos comerciales, eso para dependiendo del alto pago, ¿no? Y estos otros edificios de alta ocupación, o sea, van a depender mucho del tipo de edificio que estén considerando. Entonces, abajo son todos los artefactos, los manos, los nichos, los entonces hay que analizar cuál vamos a hacer. En la memoria que yo presento, cuando uno hace un diseño, tiene que establecerse, ¿no? Para el criterio de total, pero esta otra, en algunos casos se habla de conjunto, cuartos de baño, medio baño, no cuartos de baño, y un baño, y aquí en la parte baja establece que dice baño completo, comprende un conjunto de un inodoro, un lavamanos, un medio baño, y entonces de acuerdo a eso también se puede hacer el diseño. Esto para total de viviendas individuales sobre 2 niveles, tanto para agua fría como para agua. Esto para edificios multifamiliares. Pero esas ecuaciones que hemos visto han sido ya desarrolladas. Ahora, cuando uno está haciendo el éxito del diseño, pues la fórmula y van a salir sobre el mismo valor. Pero uno puede adoptar de acuerdo a los. Uno puede conectar en mi cuarto de baño, el inodoro puede tener 3 o 4 unidades, la tina 2, los manos 1, y aparte de eso, hago las 4, los unos 6, 7. 4 más 2, con 7 unidades equivalentes, si mi sistema es con tanque, es decir, se refiere más que todo a los inodoros, este valor. Si es con tanque bajo, o si es con válvulas, se puede respetar en la pared, entonces vamos a esos valores. Esto está expresado en litros por segundo. Entonces, este es el valor probable para mi cambio. No, si viene la sumatoria, pero este es el valor en base a las ecuaciones que hemos estado ahí viendo. Entonces, también se puede utilizar la tabla. En el caso de examen, a veces mejor utilizar una tabla, de la ecuación. Cuento de las unidades, le asigno el diámetro, y el diseño no es muy complicado. Lo extraño, o sea, se supone que se utiliza la igualdad de la continuidad. De ahí se verifica la velocidad, dando un diámetro, entonces la hace caudal. Entonces, no es muy complicado. Para evaluar la pérdida de carga general, porque tengo que verificar, les decía que en el último artefacto de rotación directa, a partir de arriba, ese artefacto tiene que tener propias coordenadas. Tengo que hacer mi verificación de la pérdida de carga. Puedo evaluar con estas ecuaciones, la de Dancing Waveback, la de Equal o también se utiliza la de Manning, la de Hazel-Williams. Entonces, pero la normativa recomienda utilizar. Cada uno de estos tiene sus respectivas aplicaciones, sus ventajas y desventajas. Esta forma de decir es una ecuación muy real, pero en cambio la otra de Hazel-Williams es empírica, es de la experiencia. Si uno se pasa las unidades en esa ecuación, sale cualquier cosa en 62, etc. Pero si usted se emplaza aquí las unidades, le va a salir en metros de esa gran experiencia. Las otras son empíricas, son parte de la experiencia en el laboratorio y en el laboratorio. Entonces, hay algunos ¿no? Pero esas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Bien, 5 minutos más, los dos quedarán. Pero a partir de ese conocimiento ya de la normativa, también hay ciertos criterios técnicos constructivos que tenemos que conocer. Aquí está un esquema de lo que podría ser un sistema
de inundación de agua y sin evacuación tanto para agua residual como para agua de lluvia. Entonces puede ser un sistema directo sin tanque y puede ir alimentando a los distintos artefactos. Y de ahí se le trae su evacuación para llevar a las alcantarillas también las aguas de lluvia en nivel residual. En nuestro caso, nosotros nos vamos a referir siempre a planos elaborados de servicio. Hay que conocer los detalles del plano, cómo va a ser el no se hizo el diseño, hace un buen tiempo. Es el edificio del templo de San Gerardo. Tiene ciertas cosas muy interesantes. Hay que estudiar cómo está compuesto internamente. Esto es una parte de los departamentos, un grado de ingreso, está el proceso, y aquí tiene un departamento. Se observa que hay un planeta, que hay un dormitorio. Imagínate cuando uno tiene que hacer el estudio, tú vas reconociendo, una persona que observa qué es lo que tiene, dónde puedo cambiar aquí la cocina, se ve que tiene la lavandería, etc. Y a partir de eso yo voy trazando la alta idea, el color celeste, se nota el trazo que se ha hecho. Ya no hay mucho problema respecto a que el agua o la tubería debería ir pegada a la pared. Ahora ya es más, el sistema ya es más garantizado, ¿no? De esos trazos van a salir lo que llamamos un plano isométrico, y es lo que les pido a la parte que hagan de su nivel y de zona. Quizás son inquilinos o tal vez son inquilinos, no van a poder llegar ni siquiera a tanque, o ni siquiera medir nada, pero esquemáticamente puede darse. Este es un histórico de todo el edificio, pero por planta es así, donde tienen los artefactos, que están acotados también, y el trazo amarilla es el agua caliente a partir de un calefón. Esquemáticamente sí que no tenemos una simbología, pero queremos simbolizar los accesorios que vamos a utilizar, en este caso una T, y así los distintos accesorios, ¿no? Todos los llaves de paz, etc. La siguiente clase lo vamos a hacer en accesorios, por así se conocen. Quizá muchos conocen, pero otros no conocen el nombre de una unión patente, un apoyo de lucha, etc. Entonces, a partir de eso, fíjense que normalmente en muchos edificios se utiliza un área en esta parte. En esta parte es como un hueco en el edificio que es continuo y se llama shop. Aquí se ha utilizado no para el agua potable, se ha utilizado para la evacuación de agua para hacer de lluvia. Todo una dimensión de 60 por 1 metro. Y a partir de eso, en muchos lugares eso también se utiliza para el caso de agua potable, porque aquí observamos ese agua está pasando la tubería, incluida el alcantarillado y la que social también, aquí el material de cobre es agua caliente, estos son de agua fría, de que traer la es prudente que el edificio tenga un chat. ¿Por qué? Porque cuando hay algún desperfecto, es fácil ubicar una figura y se puede reparar. Una compuerta, fácil de cerrar y puede reparar. En cambio, esta temporada tenemos que picar, romper pared, perjudicar a las actividades que están realizando en ese ambiente. Aquí también es un chat, solamente aquí. Aquí también se ve, allá en la parte constructiva se está empezando a construir, como ven aquí también aquí. Este es un sistema de ventilación. Son ductos. Y esta es la teoría de alcantarillado sanitario. Esta fotografía es muy especial porque a muchos los deben desconcertar. Porque tienen dos teorías. Una es de ventilación y otra es de evacuación.
Este es el último piso. Todos los artefactos sanitarios que son los inodores van a estar conectados. Van a conectar. Pero esa tubería en edificios se diseña una tubería adicional donde solamente de aire va a circular aire. Como es en el último piso, se interconecta con la principal, esta va a salir hacia el techo, se va a poner un sombrero. Pero esta parte es interesante porque es la interconexión. No es que el agua va a bajar por aquí y se pierde el viento, no. El agua va a estar, hasta esa parte se va a interconectar, hasta este piso se va a interconectar. Después de acá ya va a circular como la ventilación. También se estaciona acá, unas instalaciones. Aquí también es importante la sujeción en cada piso, ¿no? De las tuberías. Imagínense una caída libre de 10, 20 metros. Es bastante fuerte, tiene que tener. Esta es una tubería. Hay que pensar también que en el aspecto constructivo, cuando uno está construyendo, tiene que tomar previsiones en la parte sanitaria, tiene que dejar ya sus tubos, sus cajas, en el caso eléctrico, porque después es complicado picar para poner una tubería. Tanto esfuerzo de llevar a hacer un vaciado, etc. Aquí después ustedes van viendo la losa, ¿no? Todo tiene que estar previsto. Aquí, por ejemplo, se están dejando los puntos para hacer un inodoro, mano, todas las instalaciones. O sea, cuando se está construyendo, el plomero tiene que ir a colocar sus tubos, porque ahí después van a vaciar. Lo mismo va a ser en el caso de la inclusive se van a entregar, ¿no? Los ductos los van a empezar a buscar. Y en algunos casos se dejan los cables muertos. ¿Pero por qué? Porque cuando se hace el vaciado de los lugares, se lleva normalmente en carretillas. Y el que está manejando pierde el equilibrio y va, pisa un lado, pisa al otro lado, y puede romper los ductos que se están colocando. En el caso eléctrico es más grave, porque si los rompes y luego se vacía, ese tubo se ha quieres hacer pasar el cable para comenzar a hacer eso. Tú sabes mejor colocar el cable más, aunque no pides después, va a seguir más, porque tiene que después hacer. Hay que asegurarle porque con la migración inclusive puede. Pero sin embargo, a veces no se cumplen las cosas que uno planifica. El albañil acomoda y el plomero también acomoda de acuerdo a su necesidad. A veces inclusive, ¿no? Cuando hacemos un diseño de un edificio, hay pliegos de especificaciones, ¿no? Que dicen las dimensiones de ladrillo de los sin defecto. Pero cuando hacemos instalaciones así, dice el ladrillo, hay que romper a diestra y siniestra. Pero aquí, por ejemplo, no hemos diseñado así, no se diseña así. Esto tenía que venir la tubería por acá y subir así. Claro. Pero en el caso de los manchas raíces se dan modos. Hace un buen tiempo, todavía en muchos lugares se utiliza el piso fundido. El primer sistema en Bolivia ha sido y se utilizaba mucho su fundido para unir tuberías. Y la unión se hacía bajo esta condición. Como no se no había formas, pues a veces, estamos hablando de los años 1930, Oruro tenía el primer sistema de obra. Se utilizaba este criterio, ¿no? Se colocaba, se llamaba estopa al guaype, pero este guaype, no sé si conoce, tiene una característica especial, hacía unas trenzas, se bordeaba con todo eso, se taconeaba con arcilla para que pueda caer sobre eso, si es horizontalmente, una especie de soga de asbesto que era flexible, y con la arcilla se recubría, y por encima se vaciaba plomo y se eternizaba. Las tuberías eran de 4 metros. Ahora todo esto se ha retirado, pero sí en otros lados, en aducciones de alta todavía se utiliza el dúctil y se hace ese mismo trabajo. Y una vez que se ha vaciado aquí con plomo,
para darle hermeticidad hay que se taconea con un cincel de punta plana y con ¿no? Y eso se puede iluminar para que el plomo se expanda y pueda impermeabilizar. Yo trabajé mucho tiempo en cera y así en la separación de esas relaciones tampoco pasó mucho tiempo a la renovación, será 15 años. Pero separábamos de esa forma, utilizábamos todavía plomo para la reparación de tubería. Después ya se pudo utilizar el fierro dúctil. El fierro fundido es muy frágil, es como tuberías de cemento. Un golpe. Se está utilizando este equipo que se llama Smith Blazer. Es un cambio especial. Tiene aquí una línea de bomba. Esto es separaciones también. Se está utilizando el cambio de puntas flexibles, ¿no? Ahora se utilizan acá los chicotillos, ¿no? Que estos recintos son para instalarlas en edificios con los medidores, con los hidrómetros. Lo que hemos pasado. Quedaremos acá, ¿no?